Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las parejas más queridas de la televisión turca, una pareja que ha cautivado a miles de corazones no solo en su país de origen, sino a nivel internacional. Hablo, por supuesto, de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Estos dos talentosos actores nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, pero la pregunta que resuena en la mente de muchos de sus fans es, ¿qué hay entre ellos? ¿Es un amor en camino, una relación consolidada o simplemente una profunda y duradera amistad nacida del trabajo compartido? En este vídeo vamos a desgranar cada detalle, analizando su química en pantalla, sus interacciones fuera de cámaras y los rumores que han rodeado su relación a lo largo de los años. Así que si eres fan de Serkan y Özge o simplemente te intriga el mundo de las celebridades, quédate hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad. Ahora, sin más preámbulos, vayamos al grano. Serkan Ayolu y Özge Gürel se conocieron en el set de la exitosa serie de televisión, Kiraz Mevsimi, o Amor de Verano, como se le conoció en muchos lugares. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, hubo una chispa innegable. Su química era palpable, magnética. Interpretaban a Oyku y Ayaz, una pareja que a pesar de sus diferencias iniciales, se enamoraba perdidamente. Los espectadores se engancharon a su historia, a sus diálogos cargados de ingenio, a sus miradas cómplices y a esos momentos tiernos que hacían suspirar a más de uno. La forma en que se complementaban, como sus personajes parecían existir en una burbuja de romance y diversión, hizo que muchos empezaran a preguntarse si esa química traspasaba la pantalla. Y es que, seamos sinceros, cuando dos actores conectan de esa manera, es difícil no imaginar algo más. Durante la emisión de Kiraz Mevsimi, los rumores sobre un romance entre Serkan y Özge comenzaron a circular con fuerza. Sus entrevistas conjuntas, las fotos que compartían en redes sociales, las anécdotas que contaban sobre su tiempo en el set. Todo alimentaba la especulación. A menudo se les veía juntos compartiendo risas y momentos que parecían ir más allá de la simple camaradería profesional. Los fans ilusionados esperaban ansiosamente una confirmación oficial. En aquel entonces ambos eran bastante reservados sobre su vida privada, y preferían mantener un aura de misterio. Sin embargo, la intensidad de su conexión en pantalla y sus interacciones públicas hacían muy difícil para el público imaginar que solo fueran amigos. La narrativa de Amor de Verano era tan poderosa que muchos deseaban que se hiciera realidad en la vida real. Pero la vida y las relaciones a veces toman caminos inesperados. Con el tiempo, la relación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel evolucionó. Si bien Kiraz Mevsimi fue el catalizador de su fama conjunta y de la especulación sobre su relación, ambos continuaron sus carreras por separado, participando en otros proyectos exitosos. Sin embargo, la pregunta sobre su vínculo siempre estuvo presente. ¿Se separaron sus caminos románticamente para siempre o mantuvieron una fuerte amistad? La respuesta para muchos se aclaró años después, cuando la noticia de la relación sentimental de Serkan Ayolu con la actriz Özge Gürel salió a la luz, pero no con la actriz de Kiraz Mevsimi, sino con otra actriz muy talentosa llamada Özge Borak. ¡Ups, qué confusión! Aquí es donde la trama se pone interesante y donde la realidad supera a la ficción, o al menos a las especulaciones iniciales. A ver, volvamos a la realidad. Serkan Ayolu y la Özge Gürel de la que estamos hablando, la protagonista de Amor de Verano, sí que fueron, y son, muy buenos amigos. Su conexión en Kiraz Mevsimi fue tan fuerte que los seguidores, y la prensa, idealizaron una relación romántica que, según sus propias declaraciones, nunca existió más allá de una amistad muy cercana y un profundo respeto profesional. Ambos han hablado en numerosas ocasiones de la buena sintonía que tenían en el set y de lo mucho que disfrutaron trabajando juntos. Han dicho que se quieren mucho como hermanos o como amigos muy, muy cercanos, pero nunca hubo ese romance que muchos esperaban. Es importante recordar que la química en pantalla a veces puede ser un arte interpretativo magistral, y ellos, sin duda, lo dominan a la perfección. Entonces, ¿dónde queda la historia de amor de Serkan Ayolu? Pues bien, aquí es donde entran otros personajes y giros inesperados. Serkan Ayolu efectivamente encontró el amor, pero no con la Özge Gürel de Kiraz Mevsimi. Él está en una relación, y de hecho ya está casado, y muy feliz, con la actriz Aykay Sinturan.
Ayça Aysin Turan es otra estrella turca muy popular, conocida por sus papeles en series como Ada Masal, donde curiosamente tampoco actuó con Serkan Ayolu. La confusión, a veces, puede ser grande en el mundo de las celebridades, y parece que por un tiempo, muchos confundieron la relación de Serkan con la Özge Gürel de Kiraz Mevsimi, cuando en realidad, su amor verdadero lo encontró en otra persona. Es fascinante cómo las historias de la ficción pueden influir en nuestras percepciones de la vida real. La pareja que formaban Öykü y Ayaz en Kiraz Mevsimi fue tan convincente, tan creíble, que para muchos, se convirtió en una realidad paralela. Y es que cuando te enamoras de unos personajes, es natural desear que los actores que los interpretan también compartan ese amor fuera de cámaras. Serkan y Özge, sin embargo, han demostrado ser profesionales excepcionales, capaces de crear una conexión mágica en la pantalla sin necesidad de que esa conexión se traduzca en una relación sentimental en sus vidas personales. Han mantenido una amistad sólida, basada en el respeto mutuo y en la experiencia compartida de un proyecto que los catapultó a la fama. De hecho, si revisamos entrevistas más recientes o publicaciones en redes sociales, podemos ver que Serkan Ayolu y Özge Gürel mantienen un trato cordial y amistoso. Se felicitan por sus éxitos, comparten algún que otro saludo en eventos o en línea, y siempre hablan con cariño de la etapa de Kiraz Mevsimi. Esto demuestra la madurez de su relación profesional y la fuerza de su amistad. No hay rastro de resentimiento ni de incomodidad, solo el recuerdo de una etapa importante en sus carreras y la gratitud por lo que vivieron juntos. Ambos han seguido adelante con sus vidas, construyendo sus propias historias, tanto a nivel profesional como personal. Y es aquí donde reside la belleza de sus trayectorias. Serkan ha encontrado su pareja ideal en Ayça Aysin Turan, con quien comparte una relación estable y feliz. Ellos se conocieron y comenzaron su relación hace un tiempo, y su amor ha sido más discreto que las especulaciones iniciales sobre Serkan y Özge. Sin embargo, cuando se ha hecho pública su relación, ha sido recibida con mucho cariño por sus seguidores, quienes aprecian su conexión genuina. La boda de Serkan Ayolu y Ayça Aysin Turan fue un evento significativo, que confirmó la consolidación de su amor. Por su parte, Özge Gürel también ha encontrado su propia felicidad. Ella mantiene una relación muy pública y apasionada con el actor Guran Gursoy. Su relación también ha sido un tema de interés para los fans, y ambos comparten con frecuencia momentos de su vida juntos, mostrando su amor y complicidad. Guran Gursoy es también un actor reconocido en Turquía, y su conexión con Özge parece ser muy fuerte y auténtica. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿Serkan Ayolu y Özge Gürel amor en camino o solo amigos? La respuesta clara y contundente es, solo amigos. Su relación en Kiraz Mevsimi fue un fenómeno televisivo que generó expectativas, pero la realidad de sus vidas personales es diferente. Ambos han encontrado el amor en otras personas, y mantienen una amistad sólida y respetuosa entre ellos. Es un ejemplo de cómo la vida real puede ser tan interesante como la ficción, y cómo las relaciones humanas son complejas y tienen muchas facetas. Esta historia nos enseña a separar la fantasía de la realidad, a disfrutar del talento de los actores en sus personajes, pero sin imponer nuestras propias expectativas en sus vidas privadas. Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos artistas talentosos que, tras un proyecto exitoso, supieron mantener una amistad sincera, mientras construían sus propias vidas románticas con otras personas. Y eso es, en sí mismo, una historia digna de admiración. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos desentrañado el misterio o al menos, hemos aclarado las confusiones que a veces surgen en el mundo del entretenimiento. Hemos visto cómo la química en pantalla de Serkan Ayolu y Özge Gürel en Kiraz Mevsimi cautivó a audiencias de todo el mundo, llevando a muchos a especular sobre una relación real. Sin embargo, hemos confirmado que aunque compartieron momentos mágicos en la ficción y una amistad sincera en la vida real, su camino romántico los ha llevado a encontrar el amor en otras personas. Serkan está felizmente casado con Ayça Aysin Turan, y Özge Gürel mantiene una relación sólida con Guran Gursoy. Es una prueba de que a veces, los finales felices de la ficción no se replican exactamente en la vida real, pero eso no quita que cada uno pueda encontrar su propia versión de la felicidad. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su interés y su tiempo son muy valiosos para nosotros. Nos encanta poder compartir estas historias y reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Se sorprendieron con la información?
¿Qué otras parejas de series creen que generaron mucha especulación? Déjenme sus comentarios abajo, los leo con mucha atención y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.